Bueno, en el trabajo práctico, en la clase anterior, pues te preguntaba si había visto, porque a lo que habíamos visto en la primera, que era la idea de la clase, donde usamos un diagrama UML, uno de todos los que hay, para ponernos de acuerdo en los componentes de las clases, ¿sí? Los atributos, los métodos, ¿sí? Los constructores, y también viendo qué operaciones son posibles. A eso le agregamos, la clase pasada, la posibilidad de hacer, ¿cómo se dice? Escribir miembros de clase. Miembros de clase, ¿sí? ¿Qué significa los miembros de clase? Que son variables, podemos tener atributos y podemos tener métodos de clase. Eso lo vimos que podíamos invocar y utilizar a través de el nombre de la clase, ¿sí? Fíjate vos, tenemos acá el método suma, que recibe, según el código que vemos, dos objetos racionales. El método suma, lo que pretende es hacer la operación entre ellos dos y devolver el resultado en otro objeto que vamos a manejar o vamos a referenciar con la variable R4. Pero fíjate vos que este método no se invoca desde una variable, se está invocando desde el nombre de la clase. Eso es lo que se dice, que esta operación es una operación, un método de clase. ¿Qué quiere decir eso? Que no hace falta tener una variable con un objeto instanciado para invocar la operación. Lo mismo pasaba con multiplicación, ¿sí? Porque si yo intento invocar el método getNumerador con una variable que referencia a un objeto racional, si yo intento hacer eso y el objeto no está instanciado, me va a dar error. El código me va a dar error con cualquiera de estas operaciones. ¿Sí? Porque ¿a quién le voy a pedir el numerador si antes no lo he creado al objeto? ¿A quién le estoy pidiendo? No hay nada. Bien, esa es la idea. Entonces, eh, tanto en código como visualmente, hay una forma de decir: este método es un método de clase, este atributo es un atributo de clase. La clase estadística, la idea era programar un método generar, ¿bien? Que genere, y fíjate vos que este método general, ¿qué es lo que me iba a devolver? Lo que necesito para la operación guardar datos en un objeto, creado a partir de la clase estadística. Vamos a ver la operación guardar datos. Guardar datos recibe un vector y la cantidad de elementos de ese vector. Entonces, la idea era, bueno, no lo ingresemos, sino que la misma clase estadística tenga un método, una operación que me sirva para generarlo en forma aleatoria, y eso lo mando a un objeto de esa clase. O sea, entonces, los métodos de instancia, mejor dicho, los métodos de clase, ¿cómo lo distinguimos en el código del resto? Los métodos de clase se distinguen porque se invocan desde el nombre de la clase. ¿Bien? ¿Cómo se distinguen? Visualmente en el diagrama UML. En el diagrama UML, acá falta multiplicación, se distinguen porque van subrayados. ¿Ven? Eso quiere decir que es un método de clase. Y bueno, en este programita en particular, la opción para que figure como método de clase está siempre
con un cuadrito para tildar que dice vista de clase, tanto los atributos como las operaciones. Me voy a sumar y este tiene la tilde de vista de clase. Eso visualmente va subrayado. ¿Bien? Entonces con eso ya sabemos que este método se invoca sin la necesidad de tener el objeto instanciado, se invoca desde la clase. ¿Y cuál es la otra? El código. ¿Sí? Ya tenemos la distinción cuando se invoca, tenemos la distinción cuando se hace el diagrama, que es lo que se coloca en el código para decir que es un método de clase o también podría ser un atributo de clase. Se coloca, ahí lo tengo yo acá, la palabrita static. Fíjense que con solo poner static ya se ha puesto el nombre del método en cursiva, ¿sí? También lo está indicando de esa manera. Static, entonces eso nos da la idea, lo dinámico y lo estático. Por eso el diagrama de clase es un diagrama estático, por decirlo así. No muestra cómo interactúan los objetos, solo muestra cómo está hecho el objeto a partir de esta clase. Este es un modelo, una plantilla donde el cual vamos a crear clases. Por eso la palabrita reservada static para los miembros, ya sea método o atributo, para la clase. En cambio, los objetos son dinámicos, ¿sí? Los objetos se crean y se destruyen en memoria, y eso nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? Cuando estamos en el programa main e instanciamos objetos nuevos con la palabra new, que significa que se cree ese objeto en memoria. ¿Bien? Bueno, eso es lo que quería hacer este ejercicio 5, que en algunos casos nos podemos llegar a necesitar. Bien. Entonces, ahí queda el concepto de encapsulamiento y lo que veníamos codificando. Pasamos al concepto de herencia. Para el concepto de herencia tenemos estos 3 diagramas, ¿sí? Los 3 ejercicios, donde la idea es aplicar lo que sabemos, ¿bien? Lo que sabemos de la herencia. ¿Qué significa la herencia o de dónde parte la herencia? En la herencia, la idea viene de la clasificación que podemos hacer de cualquier cosa del mundo real. Por ejemplo, nosotros podemos ver o pensar en un empleado y pensar en un cliente. ¿Bien? Acá abajo tenemos libro y revista, acá abajo tenemos, bueno, otras cosas. Entonces, si nos dicen a estos objetos, ya en términos de software, de programación, a estos dos, yo quiero tener a estos y no quiero tenerlos agrupados, quiero tenerlos clasificados para organizar, ¿no?, la información. ¿Qué diríamos? Que tanto empleado como cliente son personas. Diríamos entonces que tanto empleado como cliente tienen cosas en común porque todas las personas tienen eso. Entonces, por ejemplo, el empleado, si nos fijamos acá en los atributos que tienen de estos 4, nos fijamos en cliente, en los 4 atributos que tiene, y vamos a ver que coinciden en que tienen ambos el atributo nombre y el atributo edad. Bueno, eso que coincide es porque hay algo en común entre ellos. Y podemos decir que empleado y cliente son, por así decirlo, son personas. Entonces, el atributo nombre y el atributo edad de ambos en realidad pertenecerían a una entidad que está antes que ellos. Sería entonces lógico armar nuestro diagrama con una clase nueva que se llame persona. Entonces, eso es el proceso de ir clasificando las clases y armando una jerarquía. Cuando termine queda armada la jerarquía,
vamos a hablar justamente de herencia, pero parte justamente de la idea de clasificación. Yo lo voy a dejar aquí abajito y acá vamos a hacer esto que estábamos diciendo. Fíjense, a ver si lo puedo ver al mismo tiempo, mejor lo coloco para acá, para allá. Hagamos esto. Bueno, entonces, la idea que estábamos diciendo es que hay entre estas dos clases algo en común que pertenece a una entidad superior o una entidad que va a reunir las cosas en común que para este ejemplo sería persona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dibujamos, yo lo hago acá en la máquina, y ponemos los atributos en común. Nombre, string, visibilidad, privado y edad. Edad, entera, privado. Aceptar. Y ahí tenemos la clase persona. Entonces, en este proceso de clasificación es como que hacemos un factor común. O sea, si empleado y cliente tienen cosas en común, eso, y yo los necesito agrupado o clasificado en la misma jerarquía, entonces saco los atributos hacia arriba, hacia una entidad que va a estar antes que ellos. Bueno, esto de jerarquía aquí no se ve, se va a ver ahora que nosotros dibujemos justamente cómo quedarían estas clases empleado y cliente sin los atributos nombre y edad. Entonces dibujamos otra que diga empleado, atributos que quedan en empleado, legajo y sueldo bruto. Nuevo atributo, legajo, entero, privado y sueldo bruto. Real de doble precisión, privado. Aceptar. Entonces nos queda la clase empleado con dos atributos y nos quedaría la clase cliente. Vamos con la clase cliente. Los atributos que quedan en cliente serían nombre, edad no, quedaría empresa, en una cadena de tipo cadena, ese atributo, privado, dijimos que todos los atributos, y el teléfono de contacto también está como cadena privada. Ahí está. Bien. Ahora sí, me quedo solo con el diagrama. Entonces, en este proceso de clasificación, vemos que hay cosas en común y esas cosas en común las llevamos a una clase que va a tener esos atributos y también las operaciones. En este momento solo estamos haciendo de los atributos. Bien, esto, si nosotros lo vemos en forma horizontal, sería como hacer una llave, un cuadro sinóptico. ¿Bien? Hacemos un cuadro sinóptico aquí y decimos, las personas pueden ser empleados o pueden ser clientes. Bien, cuando hacemos nosotros una clasificación de cualquier cosa, solemos hacerlo en la escuela con llaves, con cuadros sinópticos. Bueno, esa es es la misma idea. Podemos clasificar las cosas sacando lo que tenemos en común a una clase, le decimos superior. Ahora, ¿por qué se habla de jerarquía? Porque esta va a ser una clase y se va a decir que las que quedan abajo con los atributos y operaciones, métodos particulares, se van a llamar subclases. ¿Por qué se habla de jerarquía? Justamente porque la clase de mayor jerarquía es esta de arriba. ¿Y qué más? Se va a hablar de herencia, pero ¿cómo entonces?
¿Qué más tenemos que hacer para que el gráfico nos diga que aquí hay herencia, que aquí hay una jerarquía? Habrá que unirlos con flechas. Bueno, tenemos la flecha de herencia, es al revés. Ahí está. Esa es una y este otra. Bueno, lo acomodo para que quede bonito. Ahí está. Entonces ahí, ahora sí, gráficamente, se dice que hay una jerarquía, que persona es la superclase, bien, o la clase padre, y empleado y cliente son las subclases, bien. Para llegar a esto, tuvimos que hacer entonces un análisis y sacar lo que hay en común hacia una clase superior. Bueno, ahora hasta ahí se entiende la idea de jerarquía. Ahora, ¿por qué se dice que es herencia? ¿Por qué se habla de herencia? ¿Qué significa herencia? ¿No? Uno, por ejemplo, familiarmente hablando, uno hereda, ¿no? Puede heredar de sus padres ciertas cosas, ¿no? Ya hereda uno las características, ¿no? El código genético que nos hace ser lo que somos. Bien, después también uno hereda las costumbres, ¿no? Hereda la religión, por ahí también se hereda el equipo de fútbol, etcétera, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas se heredan. Y acá, hablando en términos de software, llevándolo ya a los términos de programación que estamos viendo, entonces, ¿qué es lo que heredaríamos? Empleado, ¿qué heredaría de persona? Todo lo que tiene persona. Entonces, el nombre, la edad, también las tiene empleado a través de la superclase o de su clase padre persona. Cliente también va a tener en su interior la posibilidad de guardar el nombre y la edad. Bien, entonces ahí estamos viendo, explicando, mejor dicho, por qué se habla de herencia. ¿Y para qué servirá la herencia? Y la herencia servirá, en uno de los primeros motivos que tenemos para aplicar esto, es porque recuerden que para cada atributo nosotros escribimos el método get, método set, ¿bien? Escribimos eso, entonces fíjense si los atributos aparecen solamente en la clase padre, los métodos de esos atributos van a estar en la clase padre. Entonces en la clase hija yo no voy a tener que volver a escribir eso, sino que yo ya lo voy a tener, ¿bien? Esa es la idea. Todo el trabajo, todo lo que sabe hacer la clase padre, la clase hija lo recibe y lo puede utilizar, ¿bien? Obviamente la clase hija también va a tener posibilidad de modificar ciertas cosas, pero esa es la idea, la herencia. Bien. ¿Qué más tenemos? También tenemos la siguiente idea, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, cuando hablamos de jerarquía, hacia arriba hemos sacado las cosas que hay en común, los atributos y las operaciones que hay en común. O sea que si vemos este diagrama en dirección hacia arriba, estamos hablando de que se está generalizando. Bien, hacia arriba se generaliza, se pone solamente lo general, lo que es común a todos. Y si hacemos una mirada, esa era la mirada ascendente, y si hacemos una mirada descendente, estamos viendo que se agregan cosas en las subclases, por lo tanto, en la mirada descendente se está particularizando o especializando. ¿Qué se está especializando? La clase. Esta clase, subclase cliente, además de saber hacer lo que hace una persona, también tiene sus cosas. ¿Bien? Esa es la idea. Lo mismo con la subclase empleada. Bueno, hasta ahí el concepto. ¿Cómo sería el código? Entonces, para poder resolver esto, yo necesito justamente codificar tres clases. Bien, tres clases, las cuales
a través de una palabra reservada voy a poder establecer esta relación de herencia. Vamos a ver. Lo podemos hacer en NetBeans o lo podemos hacer en REPL, donde nos sea más conveniente. Están trabajando todos en NetBeans, ¿verdad? Dice acá. Ok, sí, sí. Leí tu mensaje, Santiago. Bueno, hagamos NetBeans. Bien. A mí me está gustando REPL porque es más livianito para lo que hacemos, pero bueno, el NetBeans nos ayuda bastante. Bueno, yo voy a seguir acá. Entonces, en un proyecto yo puedo declarar todas las clases que necesite o las que quiera. Bien, pero conviene siempre hacerlo aparte. Ustedes lo van a ir haciendo por cada ejercicio. Bien, entonces, este es el ejercicio 6. Entonces ustedes crean un nuevo proyecto. Se fijan que figura acá Java with an, Java application. Luego colocan el nombre. Paradigma. Bueno, como paradigma. O ejercicio 6. Bueno, entonces recuerden que esta clase que tiene el mismo nombre del proyecto solamente va a tener, la usamos para hacer la instanciación de los objetos dentro del método main. Pero nosotros necesitamos codificar esto. Bien, tenemos la clase persona. Entonces ustedes escriben la clase persona. Todos los nombres de la clase comienzan con mayúsculas. Persona, bien, clase persona. Ahora vamos a crear la clase empleado y la clase cliente. Está. Bien, hasta ahora las tres clases están peladas. Bien, definamos entonces el atributo privado de persona que era el nombre como string y también como privado y entero la edad. Bien. Una vez que definimos los atributos, los siguientes son los constructores. Bien. El primer constructor sin parámetros no puede faltar. Ahora vamos a ver en este tema, vamos a analizar por qué no puede faltar. Luego vienen el constructor con los parámetros. Por lo general, a veces uno pone todo, pero no siempre tienen que ir todos. Algunos dependen de otros, no se pueden enviar desde afuera. Bien. Y los métodos que dijimos la vez pasada, que vamos a poner los getter, ¿sí? Y los setter. Insertar. Ahora los setter. Listo. Bien. Ya tenemos nuestra clase persona según el diagrama que hemos hecho acá. ¿Sí? Con estos dos atributos. Nos faltaría empleado y cliente. Bien. Hago uno y el otro lo dejo para que ustedes lo trabajen también. Empleado. Tiene legajo y sueldo bruto. Son dos atributos numéricos. Entonces, vamos acá, vamos a la clase empleado. Entonces, privado, legajo, coma, privado, de precisión, sueldo bruto. Coma. Le gusta en el vino por insertar el código con dos clics. Bueno, por hoy hay también framework que ya hacen toda la configuración
para que uno pueda empezar a desarrollar la lógica de la aplicación. Y por eso es que tiene tantas opciones cuando uno crea un proyecto. Bien, hasta ahí, fíjense, tenemos la clase empleado y la clase persona. Bien, pero hasta ahí en el código no tenemos nada que nos indique esta relación de que empleado es un tipo de persona. ¿Sí? Que empleado es una subclase de persona. Entonces, la palabra, existe entonces una palabra reservada que, que indica esa relación y es la palabra extends. ¿Por qué extends? Ahora, ahora vemos por qué extends. Son como varias palabritas y a veces parece no tienen relación unas con otras, ¿verdad? Entonces, extends, lo que está diciendo es que extiende la clase persona. Si vamos al diagrama podemos verlo más claramente. Dijimos que en una visión ascendente estamos generalizando y una visión, una mirada descendente estamos especializando. En ese sentido es que empleado extiende persona, ¿sí? Empleado hace más cosas, sabe hacer lo que hace persona, tiene esa información, sabe manipularla y además tiene otras. Bien, por eso la palabrita reservada extends, creo yo, el sentido que tiene para poder expresar eso justamente. Bueno, compilamos. No hay errores de sintaxis, no hay errores de sintaxis, está todo bien, pero no podemos ejecutar porque en el main no hemos hecho nada. Vamos al main. Entonces en el main yo puedo declarar una persona, puedo instanciarlo, bien, así, vacío, y desde P1, desde la variable P1 ya puedo invocar, no, puedo invocar los métodos, ¿ven? Set nombre, le ponemos ahí, por ejemplo, Ricardo, le ponemos P1.setEdad y le pongamos 35. Ahí está. Entonces ahí tengo el objeto persona que un objeto persona que estoy referenciando con la variable P1. ¿Bien? Ahora hagamos un empleado. Entonces, empleado, tenemos un empleado 1, instanciamos también un empleado, el constructor de empleado. Si hago E1 punto, tengo justamente la posibilidad de poner set legajo y set sueldo. ¿Bien? Pongamos set legajo, este es el primer empleado, empleado 1 punto set sueldo. Sueldo, lo pongamos ahí. Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué es lo que habíamos dicho nosotros? Hasta aquí estoy trabajando con el objeto persona y el objeto empleado por separado, pero hemos dicho, si volvemos al diagrama, que empleado también puede o sabe o tiene en su interior todo lo que tiene persona, ¿sí? Así que la pregunta es, ¿cómo hago yo para acceder a esa información que tiene persona? Veamos. Entonces, pongo 1 punto, fijo todos los métodos que tengo. ¿Bien? A ver, vamos a ver acá en empleado. No sé por qué acá no me salió el extend.
Bien. Hagamos un correo, un run, que termine de compilarse todo, no hace nada porque no tenemos nada. Bien, fíjense que no tenemos ninguna salida porque todavía no hemos establecido ninguna salida. Lo único que hicimos en nuestro programita fue instanciar y no hubo ninguna salida. Bien, entonces todavía nos faltan trabajar con algunos métodos. Pero la idea es que como empleado es de tipo persona, yo tengo que poder acceder justamente a los atributos, a los métodos, mejor dicho, más que los atributos de persona. Fíjense, aquí tengo getNombre y acá tengo setNombre. ¿Y en qué lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo en una variable que llamé E1 para instanciar un objeto empleado. E incluso aquí arriba me está indicando de que ese método pertenece a la clase persona. ¿Bien? Entonces, aquí donde yo veo, el empleado también tiene nombre, entonces pongámosle nombre. Nombre. Jorge. No, pongamos otro que no sea ninguno de ustedes. Ahí está. Además de tener un nombre, el empleado tiene una edad. Punto. Set edad. No sale en negrita porque es algo que se ha recibido en herencia, pero fíjense que compilo y no me va a dar ningún error. ¿Sí? Entonces, eso me está dando la pauta de la herencia. El empleado heredó los métodos de persona y también hereda los atributos. Pero ¿cuál es el problema con los atributos? Como los atributos son privados, yo no puedo acceder a esos atributos solamente por los métodos, como habíamos quedado con el principio de encapsulamiento. ¿Se puede saltar eso? Sí, se puede saltar eso. Se puede saltar cambiando los modificadores de acceso. ¿Bien? Ahora, el punto es, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hago ahora para mostrar información de las personas y para mostrar información de los empleados? ¿Bien? Entonces, uno diría, bueno, tendríamos que tener un método mostrar de persona y un método mostrar de empleado. Bien, esa sería nuestra primera alternativa y lo hemos hecho ya en la clase pasada. Una segunda alternativa es usar un método que es común a todos los objetos aquí en el ambiente de Java, que es un método que me devuelve una cadena con todos los datos. Fíjense, así como vamos a ver persona. Así como inserté los métodos get, los métodos set y también los constructores, puedo insertar otros métodos que son estándar, digamos, se conviene que los tengan todos los objetos si es necesario. Por ejemplo, uno de ellos es el toString. Acá me dice qué atributos quiere incluir en este método. Vamos con todo. Fíjense lo que aparece. Me va a devolver la concatenación justamente del nombre de la clase con los atributos. ¿Bien? Y apareció una palabrita interesante aquí arriba que es @override. Bien, ya vamos a ver qué significa ese @override. Veamos cómo funciona. Vamos a ver en el principal cómo lo voy a utilizar. Entonces, aquí en el principal voy a hacer una salida por consola donde voy a invocar el método toString de la persona que yo estoy referenciando con variable P1. Listo. Fíjense, mostrame lo que te devuelve toString, que es una cadena, bien, del objeto P1.
Entonces, ahora sí, compilemos, ejecutemos, y fíjense lo que me salió. Me salió persona, toda la cadena. ¿Ven? Ahora, este toString me lo ofrecen porque es algo, una convención que hay de que todos los objetos que lo quieran pueden tener este método toString. Hagamos el toString de empleado. ¿Qué pasará con el toString de empleado? Vamos a ver, empleado. Insertamos código, toString. Eso. A ver. Primero hagamos lo siguiente. Esto está interesante. Fíjense, en empleado yo no tengo el método toString, pero dijimos que como empleado extiende persona, si persona tiene toString, empleado, como es un tipo de persona, también lo debe tener. Hagamos la prueba. Vamos a ver, estoy acá. Entonces, voy a hacer la salida por pantalla de este empleado. Información del empleado. Lo voy a completar ahora. 1 punto. Me fijo si tiene el toString. Vamos hasta abajo. Ahí está. toString. ¿Sí? Y en el ayuda que me dice es que está codificado también en la clase persona. O sea que yo, siendo un objeto empleado, lo heredé de persona. Bueno, invoquemos ese método como lo recibimos de persona. A ver qué sucede. Fíjense, me muestra persona. Bueno, este era de P1. Y esto de E1 me muestra la información, pero no toda la información del empleado, sino solamente lo que corresponde a la persona. Bien, lo que se tiene heredado de persona. Pero yo soy un empleado, tengo más información que mostrar, diríamos. Entonces ahí uno empieza a ver lo que decíamos. La subclase heredan de la clase padre tanto atributo como método, pero la subclase dice, no, voy a hacer las cosas de una forma, yo las quiero hacer mejor, la quiero hacer diferente, entonces serían las dos posibilidades, ¿sí? Entonces, este método toString es el ejemplo típico que hay en el ambiente Java. Vamos a ver. ¿Qué diríamos nosotros? ¿En qué caso estaríamos? Empleado quiere hacer mejor, no algo diferente, porque si fuera algo diferente, solamente mostraría sus atributos, legajo y sueldo bruto, pero quiere hacer algo ampliado, digamos, ¿sí? O sea, que quiere mostrar toda la información que tiene. Tiene nombre, edad y también quiere mostrar sus propios atributos. Entonces, eso le llamaríamos refinamiento, ¿sí? Quiero hacer un refinamiento de esa operación que se llama toString. Bien, vamos a ver. Cuando hablamos de que queremos hacer mejor las cosas, agregarle, ampliar, hablamos de refinamiento. Bueno, vamos a la clase empleado. Vamos a insertar el toString, así como me lo ofrece. Fíjense, este override, ahora vamos a ver de qué se trata. Override significa sobreescribir. Entonces, si empleado tenía el método toString que recibía de persona, con esta anotación, ¿sí? Con esta palabrita, le estamos diciendo descarta lo que hace la clase padre y hace esto. Si lo dejamos así, hagamos la prueba, estamos haciendo un reemplazo, se dice. Estamos sobreescribiendo y el tipo de sobreescritura es un reemplazo porque mostramos solamente lo que tiene la clase, la subclase empleado, así como está. Vamos a ejecutar esto. Y ahí nos aparece persona y nos aparece empleado, ¿ven?
persona, que es la salida de P1 toString, y empleado, que es la salida de E1 toString enviado al print, ln. Bueno, pero uno diría, pero a empleado también tiene que saber mostrar lo que tiene la persona. O sea, empleado tiene datos de persona, ¿sí? Lo tiene guardado, digamos, también lo tiene que mostrar. Entonces, vamos a empleado y tenemos que hacer lo que, lo que sabe hacer la superclase, ¿bien? Entonces acá entra en juego lo que se llama refinamiento. Sigue el override, se sigue la sobreescritura, pero además vamos a hacer lo que hace la clase padre de empleado, que es persona. Entonces, cuando yo quiero invocar lo que sabe hacer la clase padre, asignemos mejor acá para que no se haga tanto lío. String, dato de persona, vamos a poner acá. Vamos a poner super, una palabra reservada super, es la que va a hacer referencia a la superclase. Bien, la inmediata superior a empleado es persona. Decimos, de la superclase persona, yo quiero, fíjense, punto, invocar algún método. Yo quiero invocar el toString. Eso me devuelve la cadena con los datos de persona. Ahora, cuando yo muestre los datos, con eso obtuve esta cadena. Lo estoy haciendo en 2 pasos porque podría haberlo hecho en esta línea del return. Porque mi idea es concatenar ese dato de persona que hay allá, aquí, en este lugar. ¿Bien? Tenemos acá, más dp. Perdón, no era ahí. Este está concatenando esa llave. Acá vamos a poner dp más. Ahí está. Sueldo bruto es un atributo. Bien. Ahí está. Veamos, compilemos. Ejecutemos. Fíjense, estamos ejecutando la salida y revisando la salida de toString a través del objeto referenciado por E1. Tenemos empleado. Acá están los datos de empleado. Bien, y a continuación están los datos de persona, que es lo que habíamos hecho nosotros acá. Pero acá se nos pegó un poco. Entonces acá había que ponerle un espacio. Bien, ahí está. Persona son los datos que se tienen, que tiene la subclase empleado también de persona, porque lo hemos colocado a través de los atributos bien heredados. Entonces ahí hemos visto qué significa el override con este ejemplo de toString. ¿Qué significa? Bien, significa que reemplazamos, mejor dicho, sobreescribimos un método. ¿Qué significa sobreescribir un método? Modificar lo que hace, bien, y ese método por lo general es algo heredado, algo que tiene la superclase. Este toString viene de la superclase de todas las que hay en la máquina virtual de Java, que es Object, es la super, digamos, ¿no? La que está en el origen de toda la jerarquía de clases de Java. Entonces, esto ya viene, ya nos es dado, ya por solo hecho de programar aquí una clase, esto es posible utilizarlo a través de la sobreescritura. Ahora, la sobreescritura se puede hacer de 2 modos. Este modo que tenemos acá cuando usamos super e invocamos el mismo método y después hacemos algo más, eso se llama refinamiento. Ahora, si obviamos esta línea como habíamos hecho al principio, entonces estamos descartando lo que hace la superclase con este mismo método, entonces estamos hablando de reemplazo en el método. ¿Bien?
Entonces tenemos dos posibilidades en la sobreescritura. Bueno, ahí está. Por lo general este método toString no lo colocamos aquí en nuestro diagramita para que no se haga tan grande, porque son métodos que son, ¿cómo podemos decirlo así? Estándar, ¿bien? Que se van a colocar. Bueno, entonces la idea en el práctico, en el ejercicio 6, es hacer la codificación de estos, ¿bien? Ya hicimos de empleado, faltaría de cliente, ya le tocaría a ustedes hacer entre libro y revista, ver qué clase puede ser la clase padre, ¿bien? O la superclase entre ellas dos, y lo mismo entre cinta, VHS, DVD y juego. Con eso estamos aplicando la herencia, ¿sí? Y estamos escribiendo código que refleje esa herencia. Ustedes tienen que hacer las dos cosas. Tienen que hacer el diagrama primero y después hacer el código. Y nos faltaría un método, también poder escribir acá un método más. Además del método toString, vamos a agregar uno más, así queda completita la clase. Bien. Otro método, bueno, vamos con persona primero. Otro método que siempre se va a necesitar es el método equals. Vamos acá a insertar código y tenemos equals. Bueno, viene junto con este hashcode. Bien. Por ahora lo vamos a seleccionar, le vamos a poner todos los atributos para ver qué es lo que nos ofrece. El hashcode, bien, esto se va a utilizar cuando trabajemos con colecciones, pero por ahora queda ahí, es una operación que nos devuelve un número, bien, que identificará el objeto. Ahora veamos el método equals. El método equals es interesante poder realizarlo porque veamos el código, ¿sí? El método equals me va a devolver verdadero si los objetos son iguales, ¿bien? Y los objetos son iguales si tienen la misma información, no si son de la misma clase aparte de que sean de la misma clase, ¿no? Que sean la misma variable. Si yo no utilizo el método equals, no puedo saber si dos objetos son iguales. Bien, no es lo mismo que una variable simple. A ver, hagamos eso. Supongamos acá que hago todo esto lo mismo, bien, pero con otra variable. Entonces que este sea mi empleado 2, 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 bien, y yo quiera compararlo. Empleado 1 es igual a empleado 2, bien, y quiera decir que son iguales. Ahí está, ¿bien? ¿Qué pasa? Uno dice, pero le hemos asignado todo lo mismo, los mismos datos, fíjense, para la variable E1, para la variable E2, y uno diría, bueno, comparo estas dos variables, pregunto si son iguales, me tendría que dar verdadero. Y me sale que son distintos. ¿Por qué son distintos? Porque cuando se hace la operación new, ¿sí? Se crea un objeto y lo que tiene E1 es la dirección de memoria donde está un objeto empleado. Y E2 obviamente tiene otra dirección de memoria, ¿sí? Lo que hacíamos en C, son dos punteros distintos. Por eso, si yo comparo las dos variables, estoy comparando direcciones de memoria. Lo correcto, y vale también para las cadenas. Las cadenas en Java son objetos, entonces las cadenas tampoco puedo
preguntar de este modo si son iguales. Las cadenas y todos los objetos que nosotros programemos deben ser comparados con el método equals. Bien, mando equals, mando empleado 2, dice E1 invoca equals y pregunta si es igual a E2. Bueno, vamos a ver qué pasó ahí. Son iguales. Bien, pero ojo, el equals que hemos puesto ahora aquí, tengo que tener en cuenta que he empleado una subclase, ¿sí? Y el equal que yo estoy utilizando acá es un equal heredado. Ustedes al poner punto no lo han visto, pero yo me acuerdo que solamente hemos programado el equals en persona, ¿no? A ver, sí. Veamos la clase persona, tengo programado el método equals. Entonces, este valor que tengo acá me está comparando solamente los nombres. Este método equals me está comparando solamente los nombres. Bien, que son los atributos de persona que tiene el empleado como heredados, bien. Empleado, si voy a ver la clase empleado, no tiene el método equals. Lo correcto sería que, como son clases diferentes, empleado tiene más información, entonces para saber correctamente que si son iguales, necesitaría justamente que se usen también sus atributos. Ahí está. Bien. Bueno, pero hay cosas ahí que mejorar. Por ejemplo, vamos al de persona. Pregunta. Acá está preguntando si el objeto que está ejecutando, el this es el objeto que está ejecutando este método. Es igual al objeto que se ha recibido. ¿Qué significa eso? La variable en realidad son direcciones de memoria. Estamos diciendo, ¿son la misma dirección de memoria? Sí, entonces son el mismo objeto. Ok. La siguiente pregunta es, si lo que recibo acá está en null, o sea, no apunta a nada, no hay nada en la memoria, no hay ningún objeto creado, devuelve falso. La siguiente posibilidad es el uso de esta sentencia que devuelve el nombre de la clase. Entonces, si el nombre de las clases son distintas, obviamente no pueden ser objetos iguales. Ok. A continuación hace esta sentencia. Esta sentencia, fíjense, a la variable objeto que recibe, le coloca aquí entre paréntesis el nombre de la clase. ¿Se acuerdan en C cómo hacíamos la conversión de tipo? Bueno, acá pasa lo mismo. Estamos asegurando que OBJ sea una persona. Entonces, con esto vamos a manejar el objeto que vino como lo más genérico que hay en Java, que es un object. Lo estoy tomando ahora para referenciar a través de la variable other, ¿bien? Entonces, other, ahora sí, other va a conocer todo el objeto de persona porque hemos hecho la conversión. Y una vez que se ha hecho la conversión del objeto que recibimos genérico a objeto de clase persona, ya puedo preguntar por los atributos. Si yo no hago esta conversión, no puedo preguntar por los atributos. Fíjense, si escribo obj, pongo punto, no me sale nada de los atributos de persona. ¿Sí? Solamente lo que tiene la superclase object. Entonces, necesito hacer este paso para poder acceder a la variable other, que es otro, acceder a los atributos y métodos de persona. ¿Ven? Ya me aparecen todo lo que tienen persona. Por eso ya puedo preguntar si el objeto que está invocando esto, atributo edad, es distinto del atributo edad del otro objeto persona que se recibió, entonces devuelve falso. Lo mismo pasa con el atributo nombre, ¿bien? Y está usando el método equals de object, ¿bien? Aunque podríamos usar el método equal de nombre, que es una cadena, ¿verdad? Bueno, finalmente devuelve un true.
si se pasaron todas estas posibilidades, efectivamente los objetos son iguales. Bueno, esto es para la clase persona. Para la clase empleado también hay que poder preguntar con todos los atributos. Acá quedaría entonces preguntar por el sueldo y el legajo, ¿bien? Ya lo dejo para que ustedes lo modifiquen, para que consideren los otros atributos heredados de persona. Esto yo lo voy a quitar para que no me haga problema, pero la idea es que empleado también tenga su método equals y quedamos para que ustedes puedan ahora practicar y programar, ¿bien? Vemos que casi todo, tanto el toString como el equals y lo agregamos con dos clics. El tema es ahora revisar qué van a incluir cada uno, ¿bien? Bueno, de esa manera, este tema de herencia nos está llevando a eso, ¿sí? A una clasificación que hacia las clases superiores tendemos a la generalización, hacia las clases inferiores o subclases vamos especializando. Y la relación que hay entre las clases hijas y la clase padre es esta. Si es un tipo de persona. Bueno, entonces vamos a formar